amado Señor Jesucristo, seamos todos bienvenidos una vez más a una lección adicional, la número 17 de nuestra materia Doctrina Bautista en 52 lecciones o Doctrina Bautista o de una iglesia del Señor Jesucristo en un año. El tema de esta lección, la número 17, tiene que ver con la justificación. Queremos invitarles a que nos acompañen por unos momentos, una vez más, en unas palabras de oración a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos por la maravillosa oportunidad que tú nos das de poder compartir estas lecciones de tu palabra en esta materia, doctrina bíblica, en un año, en 52 lecciones. Gracias por esta número 17. Rogamos que seas tú en las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan a lo largo de esta meditación, y pedimos, Señor, que tú te glorifiques en cada una de sus necesidades y también de las nuestras, que tú limpies nuestras vidas y nuestros corazones para que cada día podamos honrarte y servirte mejor. En Cristo Jesús. Amén. Lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo, o lo que enseña la Biblia acerca de la justificación. La página número 67 del estudio que tenemos escrito allí tiene un resumen bosquejado de esta lección número 17 relacionada con la justificación. Es muy importante otra vez recalcar en cuanto a las tareas para los alumnos. Hacen parte de la evaluación, no son toda la evaluación, pero sí hacen parte de ella, porque el retroalimentar a través de los trabajos escritos permite no solamente reforzar el conocimiento, sino también tener suficientes criterios para poder evaluar a cada uno de los estudiantes. Es de gran importancia, repetimos e insistimos, que ustedes por favor envíen sus tareas, pero no solamente las tareas, sino también las inquietudes y también cada una de las diferentes preguntas o dudas que hayan quedado, o de ser posible también aclaraciones con relación a cada una de las lecciones. En estas lecciones estamos desarrollando lo que se puede llamar el contenido doctrinal de una iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno de estos temas tienen que ver con los artículos de fe de las iglesias del Señor Jesús, y esos artículos de fe, como ya lo hemos aprendido en otra oportunidad, en una anterior oportunidad, jamás reemplazan la Biblia, simplemente explican la sana doctrina, profundizan para que el Hijo de Dios, más aún miembro de una iglesia del Señor Jesucristo, pues pueda y podamos nosotros edificarnos y contribuir a la edificación del cuerpo del Señor Jesús hacia otras personas, ya sean ellas creyentes, para ganarlas para incrédulos, para ganarlos para Cristo, o ya sean creyentes para la edificación. De tal forma que en la primera parte vamos a desarrollar lo que tiene que ver con la disertación del maestro. ¿Por qué se hace necesario entender los términos empleados en la Biblia? Muchos términos han sido tergiversados, y al ser tergiversados, pues causan una confusión de gran magnitud, y eso es lo que se pretende hacer con los artículos de fe. En determinado momento, los artículos de fe nos sirven a nosotros para profundizar en cada una de las doctrinas, y de hecho no permitir que seamos arrastrados por vientos de doctrinas, ya sea de hombres o de demonios, o tergiversaciones, cambios de las doctrinas que el Señor ha dejado a su iglesia. Por eso los términos empleados en la palabra de Dios deben ser muy bien comprendidos, pero para poder encontrar su verdadero significado, pues es necesario recurrir a la misma palabra de Dios. El texto que otra vez vamos a repasar para justificar en la Biblia se encuentran los significados de cada uno de esos términos, lo encontramos en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso número 20. Es la parte introductoria de esta lección, porque a partir de este momento vamos a desarrollar una serie de términos que es importante conocer el significado, pero no el significado humano, sino el significado que Dios mismo presenta en su palabra. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía,
Y la palabra profecía tiene dos significados: o anunciar el futuro o proclamar una enseñanza. Y aquí se puede usar de una manera conjunta, ambos significados. Fue traída por voluntad humana, dice el verso 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un texto de la Biblia explica a otro texto. Por eso el término interpretación privada no solamente tiene que ver con que una persona puede en determinado momento fabricar, por decirlo así entre comillas, una interpretación de algún término o de algún texto bíblico. Eso sería totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Para resumir el asunto, la Biblia misma da los significados, porque no se puede entender un término solamente teniendo en cuenta ese texto bíblico, sino hay que compararlos con otros textos, ya sea o en el Antiguo Testamento o ya sea en el Nuevo Testamento. Por eso se hace necesario usar la palabra de Dios correctamente para entender esos términos. En la parte, o mejor, en el punto número 2, hay muchos términos. Dice que en la teología, ya sabemos que la teología es el estudio de Dios. Hay varios grados de conocimiento. Podemos entender por sentido común, aplicando los sentidos. Es la primera forma como aprendemos los seres humanos. Podemos aprender también a través del conocimiento técnico, donde la experiencia es fundamental. Luego podríamos avanzar y profundizar hacia el conocimiento científico, donde hay leyes rigurosamente establecidas y métodos para tratar de descubrir la verdad. Existe el conocimiento filosófico, hablando de los conocimientos humanos, para preguntarse por qué, cómo, cuándo, para qué y dónde se encuentra la verdad. Y por último existe el conocimiento teológico, que es el que Dios revela a través de su palabra. Dios nunca se contradice y puede usar tanto los sentidos para aprender por sentido común, puede usar la técnica de escudriñar, puede usarse también inclusive métodos en cierto modo para explicar o para comprender mejor lo que el Espíritu de Dios nos quiere dar a entender en cuanto a la organización de la palabra de Dios. Pero en teología, como dice acá, hay términos muy mal entendidos porque no se da el suficiente tiempo y esfuerzo a su estudio. Cuando hablamos de la palabra de Dios, justificamos denodadamente, es decir, con bastante dedicación y con bastante esfuerzo hay que estudiar la palabra de Dios. No se debe en ningún momento improvisar el estudio de ninguno de los capítulos, ninguno de los temas, mejor, de la palabra de Dios. Cada uno de los temas debe estudiarse exhaustivamente, es decir, profundamente, como escudriñando, como buscando un tesoro, teniendo en cuenta todos los textos que hablan sobre el mismo tema. Por ejemplo, si vamos a hablar entonces de justificación, pues tenemos que trabajar el concepto, la enseñanza, la realidad, el significado de justificación, viniendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con su correspondiente aplicación práctica. Así que, hermanos y hermanas, el esfuerzo del estudio es absolutamente necesario. Hay personas que dicen que hoy, en estas épocas, no necesitan porque el Espíritu Santo los ilumina directamente. Nosotros sabemos que usa su santa palabra, la honra, y es absolutamente necesario hoy, cuando ya no existe el don de ciencia. El don de ciencia significa que los apóstoles tenían el conocimiento inmediato, directo, de parte de Dios. Los apóstoles fueron enviados, o mejor, fueron primero llamados, fueron ordenados y fueron enviados directamente por Dios. Nunca encontramos una iglesia del Señor Jesucristo ordenando o enviando apóstoles. Todo lo contrario, fueron enviados directamente por el Señor y algunos de ellos contribuyeron a terminar de escribir la palabra de Dios. De tal forma que el esfuerzo y el tiempo, la dedicación al estudio de la palabra de Dios hoy es absolutamente necesaria y necesarios todos estos esfuerzos porque no existe el don de ciencia, es decir, el don del conocimiento directo de parte de Dios. Dios todo lo que tiene que decirnos nos lo dice a través de su palabra, a través de la escritura que Él inspiró. Así, teniendo en cuenta estas ideas, podemos desarrollar entonces el punto número 3, que habla del peligro de no entender los términos bíblicos. Y habla aquí que se es tan perdido cuando no se entienden términos como gracia, que ya sabemos que es un regalo inmerecido, arrepentimiento, que es un cambio de actitud frente al pecado, frente a la maldad, fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
y justificación, que es el que nos ocupa. Los anteriores son usados a manera de ejemplo y cuando se entienden mal, pues a veces pueden ser en algunas oportunidades enseñados por personas que no tienen la suficiente disposición de enseñar, de trazar correctamente la palabra de Dios. Así, hermanos y hermanas, entonces vamos a disponernos a mirar los textos bíblicos para encontrar, en primer lugar, el significado del término justificación. Nos vamos a remitir a algunos textos bíblicos. Vamos a buscar, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo número 3, inicialmente, en los versos 20 y en el verso número 28, para demostrar el significado. Los tenemos entonces escritos acá en nuestro tablero para poder recordarlos de una mejor manera y resaltarlos. El libro de Romanos en el capítulo número 3 y los versos 20 y también el verso número 28 nos van a dar a nosotros, juntamente con Romanos capítulo 4 en los versos 25, comparando estos textos, el significado que Dios quiere dar al término justificación. Dice Romanos capítulo 3 en el verso número 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 3 se está hablando de la función de la ley que Dios dio, ya sea o a través de la conciencia o ya sea escrita a través de las tablas donde Moisés la proclamó al pueblo de Israel. Es dar un conocimiento acerca del pecado, en ningún momento salvar del pecado. Por las obras, es decir, por la práctica de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. La palabra justificado, entonces, se puede decir aquí significa declarar inocente, y la expresión inocente es de gran importancia porque es lo que está dando a entender. Si ninguno de nosotros somos capaces de cumplir la ley de Dios porque no tenemos en nuestra naturaleza esa capacidad, esa facultad de cumplir la ordenanza mejor o la ley de Dios, entonces necesitamos recurrir al Señor Jesucristo y por medio de la fe ser declarados inocentes. Ninguno de nosotros puede ser declarado inocente por la práctica de la ley de Dios, porque cuando violamos alguno de los preceptos o de los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra, entonces sencillamente ya nos hacemos culpables de toda la ley, como lo vamos a estudiar ahorita allá en el libro de Santiago. Pero apreciados hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, la realidad es que todos somos culpables de haber cometido en determinado momento pecado. Y lo que está diciendo Dios aquí es bastante certero. Por las obras, es decir, por la práctica de la ley de Dios, ningún ser humano será declarado inocente. ¿Delante de quién? Delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No tenemos el suficiente tiempo para empezar a analizar desde los versos 21, donde se desarrolla la explicación del verso número 20, pero sí de concluir en el verso número 28. Concluimos. Una conclusión es un resumen, es realmente una síntesis de la verdad que se quiere resaltar. Concluimos, pues, que el ser humano es justificado. En otras palabras, es declarado inocente a pesar de ser culpable, dice, por fe, sin las obras de la ley. En estos dos textos, entonces, encontramos claramente el significado de la palabra justificar. Y repetimos, significa lo que Dios está dando a entender aquí. Si no somos nosotros capaces de cumplir toda la ley, si no podemos presentarnos delante de Dios totalmente inocentes, entonces alguien nos tendrá que presentar inocentes con base en la misericordia de Dios. Y ese alguien no es ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. Por eso es muy importante resaltar aquí que el texto bíblico está dando a entender de una manera contundente que ningún ser humano sin Cristo podrá ser declarado inocente
a pesar de ser culpable. Existen muchas ilustraciones que nos pueden ayudar a clarificar el concepto de la justificación. Una de ellas es la de un médico que tenía la costumbre de atender a personas de muy pocos recursos económicos. Este médico formulaba a los pacientes que recurrían a su consultorio sin dinero con qué pagarle. Esas personas no tenían realmente recursos con qué pagar la consulta. Sin embargo, el médico extendía la fórmula después del diagnóstico, en la factura correspondiente colocaba un sello, cancelado. Muchos años después, al morir ese médico, su cónyuge, su esposa, estuvo revisando todas las cuentas que tenía el médico prestigioso allí en esta ciudad. Y cuando vio que había muchas personas que habían sido atendidas sin la correspondiente compensación económica, llevó todas esas facturas a un abogado y le dijo: necesito que usted cobre todas estas facturas, porque la verdad es que estas personas, aunque aparece el sello de que cancelaron allí, pues la realidad es que ellos nunca dieron un centavo a mi esposo médico y en consecuencia hay un enorme capital allí que podemos recuperar. Cuando el abogado dio un poco de tiempo para mirar las facturas y se dio cuenta de que todas estaban canceladas, le respondió a la señora y le dijo: no es posible ya cobrar esas facturas. Su esposo ha fallecido, él pagó por cada uno de los pacientes. Él mismo no solamente se ocupó en el trabajo de diagnosticar y formular, sino también él pagó el precio completo de cada una de las consultas y la deuda que ellos tenían quedó totalmente saldada en el momento mismo de colocar el sello de cancelado. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Pagó todo el precio de nuestros pecados allá en la cruz. Por eso la famosa expresión de las 7 expresiones que el Señor profirió allá en la cruz cuando dice consumado es. Esa expresión significa literalmente todo está totalmente saldado, ya no existe ninguna deuda. Ahora, que haya personas que no quieran acogerse a de la deuda de los pecados ya es un acto propio de la voluntad de la persona, pero en ningún momento es culpa ni de Dios ni de otras personas, sino de ella misma, de esa persona quien no quiere ser declarado inocente. Esos deudores fueron declarados inocentes a pesar de que en determinado momento no tuvieron con qué pagar. Usando esta comparación ilustrativa, nosotros podemos llegar a la misma conclusión que está llegando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Concluimos, resumimos, sintetizamos, pues, que el ser humano es declarado inocente, dice aquí, por fe, sin las obras de la ley. Realmente todos hemos nacido contaminados con una naturaleza pecaminosa y vamos acumulando una deuda. Por ejemplo, si hiciéramos la cuenta de 3 pecados diarios, en un año nos daría una cifra mayor a 1000. Y si tenemos cerca de 50 o de 60 años, como algunas personas que nos acompañan, pues se va a acumular una cuenta de varios miles de faltas delante de Dios. Una persona que tenga que impartir justicia humana, pues aplicaría la máxima pena a un ciudadano que hubiese infringido la ley en esa cantidad tan exorbitante. Pues realmente son mucho más que 3 pecados los que cometemos diariamente, para ser absolutamente honestos. A veces tenemos iras incontroladas, a veces tenemos expresiones verbales que ofenden, a veces, como decía alguien, me voy a acostar a las 12 de la noche y me voy a levantar a las 12 de la noche del día siguiente para no pecar esa vez, en ese día, mejor ni una sola vez. Pues realmente cuando uno no se para a hacer, o cuando no se levanta mejor a hacer absolutamente nada, pues dice la Biblia que el que sabe, dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. De tal forma que no tenemos otra apelación. Si necesitamos, si queremos, si anhelamos presentarnos delante de Dios totalmente inocentes, sin pecado, necesitamos recurrir al Señor Jesucristo.
A veces es posible que en estos estudios de seminario bíblico haya visitas o haya personas que no hayan entendido plenamente el mensaje de salvación y estén un poco confundidos con relación a términos como evangélico, religión, idealismo o cualquier otro tipo de rótulo humano. Por eso esto nos ayuda para entender claramente qué es lo que es justificar, valga la redundancia. Justificar es eso, es declarar inocente a una persona a pesar de ser culpable. Otros textos nos ayudan a nosotros con suficiente claridad, como en Romanos capítulo 4, el verso número 25. Hablando también del Señor Jesucristo, dice la misma palabra de Dios por medio del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, le está diciendo: Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Teniendo en cuenta entonces los dos textos anteriores, llegamos a la conclusión de que la justificación se selló por medio de la resurrección. Otra vez aparece el hecho contundente de la resurrección. Por muy pocos días, el Señor Jesucristo, o mejor, hacía muy poco tiempo que Jesús había resucitado relativamente, y ya era contundente la enseñanza de la resurrección. Otra vez hay que insistir en que Dios observa a los seres humanos, o mejor, nos relacionamos los seres humanos con Dios, o a través de Adán, teniendo una naturaleza caída, contaminada, culpable, o recurriendo a Cristo, y al mirarnos, observarnos, o al relacionarnos nosotros con Dios a través del Señor Jesucristo, Él nos observa, se relaciona con nosotros de una manera tal que la resurrección selló nuestra inocencia. En otras palabras, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Muere en la cruz, se levanta, pero al levantarse se levanta totalmente inocente. Separa el pecado, separa la maldad de la naturaleza humana, porque Él, sabemos, es totalmente Dios y totalmente hombre. En su parte humana lleva nuestras culpas, lleva nuestro pecado. ¿Para qué? ¿Para conservarlas allí? No, de ninguna manera. Simplemente para separarlas del ser humano, y por eso se puede Él mismo, por su propio poder, levantar de entre los muertos. Al levantarse de entre los muertos, hermanos y hermanas, se sella nuestra justificación, porque Él vuelve a ser totalmente sin pecado. Temporalmente toma nuestro pecado en su parte humana y lo separa. Esto es muy importante resaltarlo, porque hay doctrinas de seres humanos que enseñan, sobre todo, por ejemplo, a través de las obras de la cinematografía, a un Jesús contaminado con el pecado antes de morir, e inclusive lo presentan en algunas ocasiones también contaminado con el pecado después de resucitar. Cualquiera de las dos ideas es totalmente ajena, no solamente a la palabra de Dios, sino a la verdad. Si Jesús hubiera nacido contaminado con el pecado, como dicen algunos, entre comillas, que era hijo de un soldado romano y que ese soldado embarazó a María y que en consecuencia José simplemente lo que hizo fue, en cierto modo, como se dice en términos del siglo XXI, cubrir una falta a través de un matrimonio, pues sencillamente Jesús no se hubiera podido levantar de entre los muertos. Fue la misma sangre del Señor Jesucristo la que pudo limpiar y lavar nuestros pecados. Estos tres textos que acabamos de estudiar nos dan a nosotros la certeza que afirma en el capítulo 5, en el verso número 1. Donde insiste otra vez Dios a través del apóstol a esa iglesia y a nosotros. Romanos capítulo 5, verso 1. Acompáñenos por favor allí. Otra vez aparece el término justificados. Y cuando lo traducimos de una manera correcta, entonces podemos afirmar declarados inocentes a pesar de ser culpables. Justificados pues por la fe. No hay otra forma de declarar inocente a un culpable si no es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, incluida la misma iglesia del Señor Jesucristo, no tiene la capacidad de salvar a nadie, porque no fue la iglesia la que murió en la cruz y la que separó el pecado para declararnos inocentes. Fue el mismo Señor. Y sin fe, dice la misma palabra de Dios, es imposible agradar a Dios.
La forma de relacionarnos los seres humanos es a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo, pero eso sí, claro está, después de habernos arrepentido. Sigue diciendo el verso número 1. Tenemos paz para con Dios. El orden de ideas es muy claro. Primero somos declarados inocentes, a pesar de ser culpables. Luego se recurre a la fe para explicar que es a través de la fe y que no hay otra forma de declarar inocente a un culpable, a ningún ser humano, ninguno de nosotros, porque todos somos culpables de pecado en mayor o en menor medida. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Dios entonces dice que el resultado es tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está diciendo aquí que la justificación no es de ninguna manera una doctrina estéril, no es una verdad inútil, sino es la fuente de bendición en la vida del creyente. La realidad es que la mejor forma de vivir en paz con Dios es a través del Señor Jesucristo. Ejemplos sobran, por ejemplo, para redundar un poco, en la vida familiar. Cuando no hay paz con el cónyuge, pues hay una barrera y hay una gran dificultad para llevar adelante los propósitos en el matrimonio. Cuando entre padres e hijos, por ejemplo, no hay una armonía, no hay una paz, no hay una tranquilidad en la relación, pues se puede decir que no solamente se interrumpe la comunión, sino la inquietud, la intranquilidad reina hasta cierto punto en el corazón, y estamos hablando particularmente de personas creyentes. Pero lógicamente también se da en otros ámbitos de personas que no profesan al Señor Jesucristo como Salvador personal. Se puede decir entonces que la paz es un sinónimo de dicha, es un sinónimo de tranquilidad, y como dice Jesús, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Y la afirmación de Jesús es muy fácil de demostrar en estas épocas. Se pueden ofrecer, o se puede mejor ofrecer diversas formas de paz, y se pueden hacer muchísimos intentos, pero es que la paz no viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Siempre hay que recordar que somos almas y espíritus que vivimos dentro de los cuerpos, y no al contrario. Al ser nosotros, mejor, espíritus y almas que vivimos en nuestros cuerpos, la tranquilidad siempre viene de dentro hacia afuera. Dios siempre trabaja en el ser humano de dentro hacia afuera. Satanás y sus adversarios, es decir, los adversarios que siguen a Satanás, siempre trabajan de fuera hacia dentro, particularmente en el caso del creyente, porque no pueden ni siquiera imaginar que el demonio o sus seguidores puedan en determinado momento poseer, influirán, llevarán al ser humano hacia cierta condición, hablando del creyente, pero en ningún momento podrán violar esa tranquilidad que tenemos con Dios. No hay otra forma de tener una paz completa con el Señor, sino es cuando el Señor Jesucristo ingresa a nuestras vidas, perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones y sobre todo nos da la suficiente sabiduría para tomar las decisiones que tenemos que tomar todos absolutamente de una forma muy cotidiana. Así que, teniendo ya en mente el significado bíblico, preciso, de la palabra justificación, pues hay una serie allí de inquietudes en cuanto a las tareas para los alumnos que es importante referirnos, a las cuales nos es muy importante referirnos porque aclaran, amplían el concepto de la justificación. El número 1 dice que todo cuanto Dios tiene para el hombre fue asegurado por medio del Señor Jesucristo. Y podemos entonces recordar aquel texto donde se afirma que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hecho hombre. Aquí podemos recordar otra famosa ilustración. Estas lecciones se facilitan mejor su comprensión con algunas ilustraciones. Jesús usó en muchas ocasiones parábolas también, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña. Son ilustraciones porque son símbolos. Y ya hemos dicho en otras oportunidades que aprendemos a través de símbolos. Una de las ilustraciones que podemos usar en este caso en cuanto a la mediación es la de un hombre que iba evangelizando
a una persona de raza hindú. Esa persona de raza hindú fue formada, o son ellos formados, con una cultura bastante religiosa y muy acendrada en las tradiciones de sus propios padres. Pero cuando este hombre estaba evangelizándolo, estaba hablando de que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Este hindú le afirmaba y le decía y le controvertía, afirmando, valga la redundancia, que no entendía cómo Dios podía hacerse hombre para poder ayudar al ser humano por medio de Jesucristo. Que eso era no solamente incomprensible, sino que además le costaba entenderlo de una manera muy significativa. El evangelista entonces, cuando iba caminando, hacía un gran esfuerzo, lógicamente ayudado por el Espíritu Santo, para explicarle que a través de Jesús somos declarados inocentes y que Dios se hizo hombre para ayudarnos. A pesar de ser Dios, tomó las limitaciones de ser humano. Caminando entonces el evangelista con el hindú se tropezaron. Y al tropezarse, el hindú dio un fuerte golpe, fuerte puntapié a un montículo de tierra y allí había un gran hormiguero. Esa porción de tierra tenía un hormiguero y de allí salieron todas las hormigas a atacar tanto al evangelista como al hindú que le acompañaba. Sus creencias religiosas lo entristecieron en ese momento y le dice el hindú al evangelista, a quien le iba hablando de Cristo: ¿cómo hago para explicarle a estas hormigas que realmente yo no quería en ningún momento dañarles su casa de habitación, su hormiguero, que todo fue un accidente? ¿Cómo hago yo para explicarles? Porque se vinieron todas a atacarme o a atacarnos, dice el hindú. El evangelista aprovecha y le dice: tendría usted que hacerse hormiga para comunicarse adecuadamente con esas hormigas, con esos animalitos, y decirles que lo que usted hizo fue totalmente sin intención. Algo similar hizo el Señor Jesucristo. Siendo totalmente Dios, se hizo hombre, tomó las limitaciones, pero no con el objetivo de venir a darse un paseo por el planeta a ver cómo estaba funcionando una muy pequeña parte de su creación. Todo lo contrario, estaba muy interesado en toda la humanidad. Hoy, en esta época, empezando el siglo XXI, vivimos cerca de 6.000 millones en este planeta. Por todos murió el Señor, pero todos los que han muerto anteriormente también han tenido la oportunidad. Los geógrafos especializados dicen que aproximadamente han vivido 100 personas por cada uno de los que habitamos en este momento. Es decir, si multiplicamos 6.000 millones por 100 personas que han muerto aproximadamente, haciendo un cálculo de esa magnitud, podemos encontrar que el amor de Dios es supremamente grande al morir por toda la humanidad. En segundo lugar, ¿cuántos creen en Cristo son justificados? El texto que acabamos de leer en cuanto a Romanos capítulo 5, en el verso 1, es muy tajante y no existe ninguna otra posibilidad de mediación aparte de Cristo. Uno de los aforismos, de los adagios famosos de la antigüedad, era: todos los caminos conducen a Roma. La fama del Imperio Romano por sus caminos y carreteras era gigantesca y todos ellos conducían a Roma. Muchas personas usan ese adagio popular para referirse a que cualquier camino o que de cualquier manera se puede llegar a Dios, a través de cualquier religión, a través de cualquier iglesia, a través de cualquier idea, a través de un árbol, a través de una piedra o de cualquier ente de la naturaleza. Dios está siendo muy claro aquí: solamente el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado y lo hizo de una manera completa. En tercer lugar, se habla de que la justificación incluye el perdón y en cuarto lugar incluye la vida eterna. La palabra perdón, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. La palabra perdón es muy importante porque tiene que ver con quitar una barrera. Perdón es un término que viene del griego áfesis. En ese término griego vamos entonces a hacer una claridad, porque otra vez se hace claramente justificable la explicación de los términos. Esta palabra áfesis en el griego significa quitar
una barrera. Cuando perdonamos, estamos quitando barreras. Nos perdona a nosotros también de la misma manera. Dios está quitando barreras. No hay ninguna otra forma de generar barreras en la relación con Dios como es el pecado. Por eso dice que la justificación incluye el perdón. El pecado es una barrera entre Dios y el hombre. El pecado impide que el ser humano sea declarado inocente. Pero cuando recurrimos a Cristo, entonces Cristo quita la barrera de la contaminación del pecado y nos da en consecuencia la vida eterna. Dice en el punto número 5 que la justificación es nuestra en el sentido de recibirla, no de que nosotros la generamos. Nosotros no generamos la inocencia. La inocencia viene de parte. Por eso lo afirma ahí: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero la iniciativa siempre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, sino por medio de la fe. Y aquí entonces surgen algunos textos donde aparentemente hay una contradicción. Queremos invitarles a mirar la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, en el verso número 21, allá en el Nuevo Testamento. Libro de Santiago en el capítulo 2, el verso número 21. Hay personas bien intencionadas, pero que no han profundizado en este texto, otras malintencionadas, donde dicen que la Biblia tiene una contradicción. Libro de Santiago en el capítulo número 2. Podemos inclusive estudiar desde el verso número 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo Dios allí a través de Santiago? Que las buenas obras prueban la fe. Verso número 19. Tú crees que Dios es uno. Ahí la palabra creer tiene que ver con la fe intelectual, no con la fe de corazón. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, les afecta emocionalmente la fe que ellos tienen en Dios. Pero es una fe que no contiene arrepentimiento. Es una fe solamente mental, intelectual. Es la primera clase de fe que se puede mencionar o clasificar. En el verso 20 hace otra pregunta: ¿mas quieres saber, hombre vano, refiriéndose al ser humano, que la fe sin obras es muerta? Viene la explicación entonces en el verso número 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y en el verso 23 concluye: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La expresión justificado por las obras es usada por algunos para decir que aquí hay una contradicción. Pero en los escritos inspirados por Dios a través del apóstol Pablo, justificación significa declarar inocente a los ojos de Dios a un pecador. Mientras que aquí en el libro de Santiago, justificación significa demostrar la justicia de una persona ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, la fe genuina, no la fe intelectual, sino la fe que contiene verdadero arrepentimiento, está diciendo aquí que declara inocente al pecador, y las buenas obras del creyente certifican esa fe delante del Señor. Y el ejemplo que se menciona es el ejemplo de Abraham. Abraham fue declarado inocente a pesar de también ser pecador, en el sentido cuando dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, luego, cerca de unos 20 o 30 años más adelante, entonces Abraham obedece a Dios en un acto culminante de obediencia en que el patriarca ofreció a su hijo Isaac, demostrando con ese acto la genuina fe en el Señor, incluido el Mesías, el Señor Jesucristo. Esto se hizo allá en libro de Génesis, en el capítulo número 22. Entonces no existe ninguna contradicción. Aquí la justificación es usada para probar la fe,
pero en ningún momento está diciendo o está hablando que las solas obras van a justificar. No, sencillamente las buenas obras prueban que hemos sido justificados delante de Dios. La rectitud perfecta se nos imparte de Dios por medio de Jesucristo y produce tranquilidad, como lo hemos leído y estudiado allá en Romanos capítulo 5, verso 1. Finalmente hagamos una breve disertación sobre las preguntas para discusión. ¿La justificación es acto de Dios o del hombre? Inicialmente es de Dios y es recibida por el ser humano. Quien nos declara inocentes es el mismo Señor, y nosotros, cuando recibimos a Cristo, somos declarados, no nosotros mismos, sino es Dios quien nos declara. La salvación toma en cuenta en algo la participación del ser humano. El hecho de recibir a Cristo implica o da a entender, como lo vamos a ver en la siguiente lección, que hay una participación humana. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador manteniendo a la vez la majestad de su amor y de su justicia? La justicia de Dios fue ofendida por el pecado desde Adán y Eva hasta nuestros días, pero a través de Cristo se restituye. Dios castigó a su propio Hijo porque Él voluntariamente lo quiso hacer, para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón. En cuarto lugar, se nos habla de qué porción de los pecados de un hombre fueron rescatados por Cristo en la cruz. Está hablando absolutamente de pecados. No existe la posibilidad de que aquí paguemos una parte y Cristo hubiera pagado la otra parte. De ninguna manera. Consumado es significa que todo lo hizo. Y por último, si Jesucristo murió por todos nuestros pecados, ¿cómo podríamos separarnos del amor de Dios una vez que somos salvos? El libro de Romanos también es absolutamente claro en eso. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ninguna cosa que el pecador necesitara para provisión en cuanto al perdón fue dejada de lado. El Señor lo hizo absolutamente todo. Estamos muy agradecidos que el Señor nos dé esa maravillosa esperanza que usted puede certificar allá en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, desde el verso 35 hasta el 39, donde nos pregunta si habrá algo creado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y la respuesta es absolutamente nada. Gracias a Dios que por su amor nos declaró inocentes, a pesar de ser todos los seres humanos culpables de pecado. Muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor nos continúe bendiciendo absolutamente a todos en nuestras diferentes necesidades.